comenzar este video analizando el comportamiento monopolístico en el mercado de insumos productivos, y eso nos va a servir como una primera aproximación teórica para el estudio del monopsonio. Y ya cerrando con el modelo de monopsonio, vamos a tener las primeras dos estructuras imperfectas de mercado, en los casos en los cuales no existe competencia alguna, ya sea por la oferta o la demanda de un bien o un insumo productivo respectivamente. Entonces recuerden, como decíamos en los videos pasados, siempre que exista un monopolio natural y en el cual no se le permite practicar la discriminación de precios, este siempre va a generar una pérdida de eficiencia para la economía. Y eso sucede porque el monopolista siempre va a fijar un nivel de producción inferior al nivel competitivo y a un precio más elevado, de tal manera que genera una pérdida de excedentes para los consumidores, pero al mismo tiempo también genera una pérdida de excedentes para la industria. Y esto es evidente ya que el monopolista, al ser el único oferente del bien ofrecido al mercado, y al fijar un nivel de producción inferior al competitivo, entonces va a hacer o va a emplear una menor demanda de insumos productivos o factores productivos requeridos para su producción. Y es precisamente esta relación la que nosotros vamos a estudiar usando el enfoque del modelo primal de la empresa. Recuerden que en el modelo primal de la empresa, el comportamiento maximizador de esta se encuentra sujeta a la cantidad de la demanda óptima que escoja la empresa a usar de un insumo. Y esa demanda óptima siempre nos va a arrojar el resultado en el que el costo marginal de producir el producto final, al haber empleado óptimamente una cantidad de un insumo, siempre va a ser igual a su ingreso marginal. Y nosotros decimos que en desequilibrio, si el ingreso marginal es mayor al costo marginal, entonces la empresa va a demandar más del insumo productivo para producir más y que el costo marginal vuelva a igualar al ingreso marginal. Y si tenemos el caso contrario, donde el costo marginal es mayor que el ingreso marginal, entonces la empresa demanda menos del insumo productivo para producir menos y nuevamente igualar el costo marginal al ingreso marginal. Entonces básicamente la relación maximizadora del enfoque primal siempre nos debe arrojar este resultado, pero todo depende de la cantidad óptima del insumo productivo. Entonces, para el caso de un monopolista, podemos reformular su ingreso total de la siguiente manera, usando el enfoque primal. Recuerden que el ingreso total es el precio por la cantidad vendida, y aquí el precio para el monopolista es básicamente toda la curva inversa de demanda del producto final Y, multiplicado por la función de producción, donde X representa el insumo productivo requerido para producir el bien final Y al mercado. Entonces, bajo esta relación, bajo esta nueva ecuación del enfoque primal para un monopolista, cualquier incremento en el insumo productivo, por una parte, va a incrementar la producción a una tasa igual a su productividad marginal. Recuerden que la productividad marginal de un insumo es la tasa de variación de la producción con el incremento
básicamente esta nueva relación, es decir, el producto del ingreso marginal de un monopolista por la productividad marginal de un insumo, toma el nombre del ingreso del producto marginal. ¿Y qué es el ingreso del producto marginal? Es cualquier variación, cualquier incremento de un insumo, cómo termina afectando directamente el incremento del ingreso total. Entonces, el ingreso del producto marginal es el producto del ingreso marginal por la productividad marginal del insumo. Podemos volver a expresar el ingreso marginal en función del precio y su elasticidad precio de la demanda y llegar a la siguiente identidad. Y aquí podemos tener dos conclusiones muy importantes. Porque recuerden ustedes que en competencia perfecta, la elasticidad precio de la demanda es infinita. Y es infinita porque los consumidores pueden sustituir perfectamente ese producto o servicio. Si esto es así, algebraicamente sabemos que por cálculo que 1 sobre infinito es una indeterminación igual a 0, de tal manera que el ingreso del producto marginal en competencia perfecta siempre va a ser igual al precio por la productividad marginal del insumo. Y esto es algo que nosotros llamamos al precio por la productividad marginal de un insumo como el valor de la productividad marginal del insumo. Sin embargo, si el mercado no es competitivo, en este caso es monopolístico, la elasticidad precio de la demanda siempre va a ser elástica y mayor a 1 en valor absoluto, de tal manera que siempre vamos a observar que el ingreso del producto marginal del insumo es menor al valor de su productividad marginal. Y es precisamente esta relación la que termina generando la siguiente condición. Para que un monopolista entonces demande óptimamente de un insumo, va a elegir aquella cantidad cuyo ingreso de su producto marginal del insumo sea igual al precio nominal del insumo. Recuerden que en competencia perfecta, la demanda óptima de un insumo era aquella en el que el valor de la productividad marginal del insumo era igual al precio nominal del insumo. Pero ahora nosotros estamos diciendo que si el mercado es monopolístico, entonces en vez de tener el valor de la productividad marginal, lo que vamos a tener es el ingreso del producto marginal del insumo. Y es precisamente esta relación la que genera, la que ocasiona que el monopolista siempre fije una cantidad inferior a la competitiva en la producción del bien final, demandando óptimamente una cantidad inferior del insumo que en el escenario competitivo. Bien, entonces esta nueva relación nos introduce dos conclusiones también muy importantes, o dos moralejas, por ejemplo, que nos deja el modelo del monopolio natural. Por una parte, para una empresa monopolista, el valor total del insumo vale más que para una empresa competitiva. Y eso es así porque el monopolista sabemos, sobre todo, que en el largo plazo tiene beneficios económicos positivos. Entonces, el valor total de su insumo, o sea, su gasto total del insumo, vale mucho más para el monopolista, porque le permite tener un beneficio positivo en el largo plazo. Pero, sin embargo, el valor marginal del insumo vale menos para el monopolista que para la empresa competitiva. Y esto es así porque cualquier incremento, por muy pequeño que sea, del insumo productivo, por una parte va a elevar la producción, pero a costa de reducir el precio en todas las unidades producidas. Entonces, marginalmente, el valor del insumo vale menos para el monopolista
Entonces, la decisión óptima nuevamente de un monopolista al demandar un insumo productivo es aquella en la que el ingreso de su producto marginal sea igual al precio nominal del insumo. Sin embargo, esta connotación hace entrever que el monopolista tiene poder de mercado sobre el mercado de su producto final. Pero ¿qué pasaría si el monopolista tuviese también poder de mercado sobre el mercado del insumo productivo? Entonces, esta relación ya no sería tampoco cierta, porque el monopolista también, si tuviese poder de mercado sobre la industria del insumo productivo, entonces va a poder alterar el precio del insumo productivo con las cantidades que demanda de un insumo. Y es básicamente por eso que podemos pasar a la formalización del modelo de monopsonio. Entonces, bajo un modelo de monopsonio, siempre vamos a tener un único comprador o un único demandante de un insumo productivo. En el caso del monopolio era un único vendedor de un producto o servicio final o un único oferente, y en el caso del monopsonio es un único demandante o comprador de un insumo productivo. Bien, entonces básicamente para formalizar este modelo de monopsonio vamos a asumir que esta empresa que tiene poder de monopsonio no va a tener poder de monopolio, es decir, que su producto o servicio final que ofrezca al mercado va a ser perfectamente competitivo y de tal manera que simplemente sea precio aceptante. Esto por tratar de simplificar un poco más el modelo, pero sí vamos a decir que tiene un poder de monopsonio porque es el único comprador de ese insumo productivo X. Entonces vamos a asumir que la función inversa de oferta, es decir, quienes ofrecen ese insumo productivo, quienes lo producen, se encuentra dada por la siguiente identidad. El precio del insumo productivo también podemos expresarlo en función de la producción y tenemos la función inversa de oferta y planteamos el modelo primal del monopsonio, donde lo que va a buscar acá el monopsonista al maximizar el beneficio es encontrar aquella demanda óptima del insumo productivo que le permita alterar o variar el precio de ese insumo. Entonces, por una parte, sabemos que el ingreso marginal del monopsonista, como no tiene poder de monopolio, simplemente va a ser el valor de su productividad marginal, es decir, el precio por la productividad marginal del insumo. Fíjense que si tuviese poder también de monopolio esta empresa, entonces en vez de tener acá el precio por la productividad marginal, lo que tendríamos es el ingreso marginal por la productividad marginal, es decir, el ingreso del producto marginal, como ya habíamos mencionado anteriormente. Bien, en este caso simplemente decimos esta empresa tiene poder de monopsonio y no monopolio, entonces tenemos el valor de la productividad marginal debe ser igual al gasto marginal de producción. En este caso estamos asumiendo que solo hay un insumo productivo, entonces este gasto marginal también puede ser interpretado como el costo marginal de producción. Entonces, la cuestión para el monopsonista es que este gasto marginal de producción va a ser mayor que el precio del insumo productivo. Esa es la gran diferencia con el escenario competitivo. ¿Por qué pasa eso? Porque este monopsonista tiene un poder de mercado que le permite, con su decisión de demanda del insumo, variar el precio del insumo productivo, porque se enfrenta ante toda una curva de oferta elástica de ese mercado. En el caso competitivo, el gasto marginal de producción de una empresa era exactamente igual a su precio, porque como eran tomadores de precio,
propia decisión individual la capacidad para modificar ese precio. Básicamente la oferta allí era perfectamente elástica, porque en ese caso eran muchos demandantes de un insumo productivo, de tal manera que ninguno podía tener con su propia decisión de demanda poder alterar ese precio en el mercado. Sin embargo, como aquí solo hay una empresa que se encarga de la demanda de ese insumo productivo, entonces su gasto marginal ya no va a ser igual al precio del insumo, sino que va a ser mayor. Mayor porque se enfrenta ante toda una curva de oferta, que podemos expresarla, como en el caso del monopolista, según su elasticidad. Pero ya no la elasticidad precio de la demanda, sino más bien la elasticidad precio de la oferta del insumo. Para no confundir acá la notación, en vez de haber colocado elasticidad precio de la oferta, en vez de poner P para no confundir que no sea el precio del producto, le coloqué W omega, que es el precio del insumo. Entonces básicamente lo que nos dice esta relación es que como la oferta es elástica, tiene pendiente positiva, es decir, un incremento mayor de la demanda del insumo va a generar un incremento del precio de oferta del insumo, entonces siempre este gasto marginal va a ser mayor que el precio del insumo, porque este cociente, como esta elasticidad es mayor a 1, este cociente siempre va a ser positivo y mayor que 1, de tal manera que el gasto marginal, el monoopsonista, siempre va a ser mayor que simplemente el precio del insumo. Y es precisamente esa relación la que termina generando que, como el monoopsonista tiene que, por cualquier unidad o cualquier incremento que demande más del insumo, genera un incremento de su gasto marginal, y para que iguale a el valor de su productividad marginal, entonces debería escoger una cantidad inferior a la competitiva de la demanda del insumo para tratar de influir que el precio del insumo productivo sea menor al caso competitivo. Y esta relación está dada porque este monoopsonista obviamente tiene poder de mercado en el insumo productivo, y es porque existen barreras de entrada dentro de esos mercados también. Entonces, a partir de estas relaciones existen dos importantes conclusiones. Cuando una empresa entonces tiene poder de monoopsonio, nosotros podemos reexpresar esta identidad, porque recuerden que hemos dicho de que bajo el modelo primal, una empresa escoge un nivel óptimo de la demanda de un insumo en el cual su ingreso marginal es igual a su costo marginal, pues si el gasto marginal es igual al costo marginal y tiene que ser igual al ingreso marginal, entonces podemos reexpresar esta relación en función del valor de la productividad marginal del insumo, de tal manera que lo que nos quedaría es la siguiente relación, que no es otra cosa más que el markup o el poder de mercado que tiene el monoopsonista. Es decir, en este caso esta empresa no tiene poder de mercado sobre su producto o servicio final, pero sí tiene poder de mercado sobre el insumo que requiere para producir ese producto. Entonces, mientras más o menos elástica sea la oferta, es decir, menos sustitución tengan los productores del insumo para vender su producto, entonces el monoopsonista va a tener mayor poder de mercado para fijar un precio del insumo todavía mucho más bajo que el caso competitivo. Y obviamente esto le da una ventaja competitiva, porque puede minimizar todavía aún más su gasto marginal de producción y su costo marginal. La siguiente conclusión se obtiene también de poder usar el modelo de monopolio del mercado de insumos, que fue lo que hicimos al comienzo. Porque fíjense que si acá esta empresa no solo tiene poder de monoopsonio, sino también poder de monopolio, entonces en vez de tener el valor de la productividad marginal, vamos a tener al ingreso de la productividad marginal del insumo. Entonces, si el monoopsonio se demandaba una cantidad mucho menor del insumo productivo respecto al escenario competitivo,
Entonces, todavía sería aún menor esa demanda del insumo productivo y a un precio fijado todavía mucho más bajo respecto al caso competitivo. Sin embargo, no son muchas las empresas que pueden tener poder de monopsonio y al mismo tiempo poder de monopolio en las industrias modernas. Sin embargo, es un enfoque muy intuitivo cuando existen imperfecciones de mercado en todas sus estructuras, tanto en la oferta final del producto como también en los mercados de los insumos productivos. Bien, entonces bajo estas relaciones nosotros podemos determinar también cómo sería la asignación de los recursos de la economía en el mercado de insumos productivos. Aquí lo que vamos a tener es, por una parte, la demanda de un insumo, que no es otra cosa más que el valor de la productividad marginal si esta empresa no tuviese poder de monopolio, solo poder de monopsonio, y su gasto marginal, que en este caso va a ser igual a su costo marginal porque solamente tenemos un insumo productivo, que siempre va a ser mayor, hemos dicho, que el precio o la oferta inversa del mercado. Entonces, la decisión óptima de escoger o de demandar un insumo productivo para el monopsonista siempre es fijar una cantidad de demanda del insumo menor al caso competitivo y a un precio sobre la curva de oferta todavía mucho más bajo, de tal manera que le permita extraer a esta empresa un beneficio todavía mucho más grande respecto al caso competitivo. Fíjense que en el caso competitivo la decisión óptima de la demanda de un insumo es aquella donde el valor de la productividad marginal o su ingreso marginal es igual al precio de toda la oferta inversa del mercado, que sería ofrecer una cantidad de XC a un precio del insumo omega C. Entonces el excedente de todas las empresas que demandan el insumo sería todo este rectángulo, o toda esa área, mejor dicho, que cuando existe un monopsonista, una única empresa que va a demandar el insumo, termina ganando toda esta área de aquí abajo, pero termina perdiendo este triángulo rectángulo. Y eso es generado por la pérdida de eficiencia que está generando el monopsonio en la industria. Entonces, nuevamente, al haber un monopsonio en el mercado de un insumo productivo, siempre va a generar también una pérdida de eficiencia en el mercado o en la sociedad. Y en este caso, los más afectados son los oferentes del insumo productivo, ya que si antes podían gozar de un excedente igual a toda esta área, todo ese triángulo rectángulo, pues ahora una proporción de ese excedente pasa al monopsonista, que es todo este rectángulo, pero otra parte, todo este triángulo rectángulo básicamente se pierde y no se redistribuye a nadie, porque básicamente el monopsonista fija un nivel de demanda todavía mucho menor al caso competitivo y a un precio más bajo, de manera que se genera una pérdida de eficiencia para la sociedad. Bien, entonces para comprender bien esta relación ya de una manera más práctica, vamos a introducir el modelo de monopsonio con un ejemplo práctico dado por las siguientes relaciones. Vamos a asumir de que nuevamente hay una empresa que es precio aceptante en el mercado de su producto final y vamos a decir que su precio transado en ese mercado competitivo es igual a 20 unidades monetarias, pero que tiene poder de mercado sobre el insumo productivo que demanda para producir su producto final. Y en este caso vamos a decir que se enfrenta con, o mejor dicho, tiene la siguiente función de producción, el monopsonista, donde X es el producto final y Z el insumo productivo. Y toda
se enfrenta ante toda la función de oferta de quienes producen o ofrecen ese insumo productivo, dada por la siguiente función inversa de oferta, donde W o omega es el precio del insumo Z. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es encontrar primero la demanda óptima del insumo, eso hay poder de monopsonio de parte de la empresa, y luego observar el caso contrafactual donde la industria fuese competitiva perfecta. Bien, para darle un poco mayor de comprensión, vamos a decir que esta empresa es, o mejor dicho, esta empresa produce aceite de oliva, digamos, a este precio, donde es competitivo el mercado del producto final, el mercado de aceite de oliva, pero para producir ese aceite de oliva entonces tiene que demandar una cantidad de aceitunas que digamos que es Z, ciertos kilos de aceitunas que demanda la empresa para producir aceite, y quienes lo proveen son muchos agricultores de un área rural. Como ellos no tienen posibilidad de sustitución de su producto, porque solamente lo demanda esta empresa, concentran todo el poder de mercado de ese insumo productivo, es decir, de las aceitunas, entonces tendría un poder de monopsonio para alterar el precio que paga por el kilogramo de aceituna a los agricultores. Entonces eso es lo que vamos a hacer para encontrar el primer punto, cuando la empresa de aceite de olivas tuviese poder de monopsonio. Bien, entonces lo que vamos a hacer es plantear nuevamente el modelo primal. Fíjense que bajo el modelo primal vamos a maximizar el beneficio del monopsonista del producto final, que son 20 unidades monetarias, por toda la función de producción, por X. Pero la función de producción sabemos que está en función del insumo productivo de las aceitunas. Entonces sabemos que esto es igual a 2 por Z los gastos de producción. Como acá solo hay un insumo productivo que son las aceitunas, entonces todos esos gastos de producción, o todo ese gasto de producción es igual a su costo total. En este caso tendríamos el precio del insumo por la cantidad que se demanda del insumo, pero el precio del insumo, fíjense que es toda la función inversa de oferta, porque toda esta empresa, la empresa que produce aceite de oliva, se enfrenta ante toda la oferta de aceitunas que producen los agricultores, que cultivan los agricultores. Entonces en ese caso vamos a tener toda esa función inversa de oferta, 2Z por la cantidad que se demanda del insumo productivo. Bien, entonces podemos reexpresar esto. Tendremos acá 40 por Z en medio menos 2 por Z cuadrado. Bien, tendremos la siguiente expresión del beneficio, y para maximizar esa función del beneficio tenemos que encontrar la condición de primer orden, que sería derivarlo con respecto a la cantidad óptima del insumo productivo con respecto a Z, de tal manera que nosotros vamos a tener que el valor de la productividad marginal tenga que ser igual al gasto marginal.
Entonces en ese caso, el ingreso marginal, que es el valor de la productividad marginal del insumo, es igual al precio por la productividad marginal, y la productividad marginal es la derivada parcial de la función de producción con respecto al insumo. Entonces en ese caso sería, si derivamos la función de producción con respecto a z, nos quedaría 1 sobre z un medio. El gasto marginal del insumo no es otra cosa más que la derivada del gasto total con respecto a la cantidad del insumo, es decir, la derivada parcial de 2z cuadrado con respecto a z. Entonces eso nos va a dar un valor de 4z. Entonces, como el valor de la productividad marginal para maximizar el beneficio debe ser igual al gasto marginal, vamos a reexpresar esa función y lo único que vamos a hacer es despejar z para encontrar la demanda óptima. Entonces, despejando z vamos a tener 20 igual a 4 y z un medio por z sería z a la 3 medio. Entonces despejamos z dividiendo 20 entre 4 5 y sacándole cociente 2/3, de tal manera que la demanda óptima del insumo, que vamos a llamar z estrella, nos da o nos debería dar un valor aproximadamente igual de 2,92. Y reemplazando esa demanda óptima en la función de producción, nosotros podemos encontrar cuál va a ser entonces la producción óptima del monopsonista. Esa es la demanda óptima que hace del insumo, y la producción óptima, que vamos a llamar X estrella, debería ser 2 por
aproximado de 5.85. Y vamos a llamar, yo creo para efectos de comparación, mejor al precio del insumo en monopsonio, oferta del insumo también en monopsonio y cantidad óptima del producto en monopsonio. Bien, y vamos a analizar qué pasa con el caso contrafactual en el cual ya no hubiera una única empresa que demandara que demandara aceitunas, si no hubiesen muchas más o muchas más opciones que podrían tener los productores de aceitunas para vender su producto. Bien, entonces en el caso de un escenario de competencia perfecta, la situación que va a cambiar sería la expresión del gasto marginal de producción, porque como son muchas empresas, como ya la oferta no es simplemente elástica sino perfectamente elástica, entonces básicamente lo que tendríamos es en vez de tener 2 por z cuadrado como el gasto marginal, simplemente el gasto marginal va a ser W. Es decir, menos 2z. Bueno, ahí sería menos W, pero eso es 2z. Bien, entonces vamos a reexpresar esta función. Ya sabemos que el ingreso marginal va a seguir siendo el mismo, que es el precio por 1 sobre z un medio, que para maximizar el beneficio debe ser igual al gasto marginal del insumo, que dijimos que simplemente W, que es toda la función inversa de oferta. Entonces lo que vamos a hacer nuevamente es despejar z. Si despejamos z, nos quedará 20 igual a 2 por z a la 3 media. Nos quedaría entonces, si despejamos z, 10 igual a z a las 3 medios y sacamos raíz 2 tercios. Bien, si hacemos esa operación, vamos a decir que entonces la demanda óptima
competencia perfecta o en el escenario competitivo va a ser igual a una cantidad aproximada de 4.64 unidades del insumo productivo. Y nuevamente, si podemos reemplazar en la función de producción, nos quedará igual a 2 por z, que es 4.64 con raíz medio, y nos da un valor aproximado de 4.31 unidades. Y si podemos reemplazar también en la función inversa de oferta, tendríamos que el precio del insumo en el escenario competitivo es igual a 2 por 4.64, y nos daría un valor aproximado de 4.31. De tal manera que podríamos observar y hacer la comparación entre los dos escenarios. En el caso donde solo hay una empresa que demanda del insumo productivo y tiene poder de monopsonio, entonces siempre esta empresa va a demandar una cantidad del insumo menor que en el caso competitivo, y va por ende producir una cantidad de producto también inferior al caso competitivo e influir sobre el precio del insumo, acá el precio del insumo en el escenario competitivo era 2 por 4.64 y esto es en realidad 9.28, y de esa manera entonces el precio del insumo productivo en el escenario de monopsonio siempre va a ser un precio inferior al caso competitivo, de tal manera que los excedentes de los oferentes siempre se reduzca cuando existe monopsonio y los beneficios de la empresa, que en este caso tiene poder de monopsonio, sean mucho más altos. Entonces es algo que ustedes ya pueden calcular simplemente reemplazando todas estas unidades en la función del beneficio y encontrar ese beneficio de la empresa que tiene poder de monopsonio siempre va a ser mayor que en el caso competitivo, porque puede fijar con sus niveles de demanda un precio siempre menor del insumo productivo y minimizar sus gastos de producción. Entonces nuevamente aquí se generaría, cuando hay monopsonio en una estructura de mercado, una pérdida de eficiencia para la economía y por ende entonces un menor excedente para toda la sociedad. Bien, entonces ya con esas conclusiones vamos a cerrar entonces con el modelo de monopsonio y así poder haber visto los dos principales modelos que describen aquellas estructuras imperfectas de mercado cuando la competencia no existe. En el caso de monopolio, en el mercado de